Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central, 5 de la tarde con 6 minutos. Los saludamos con mucho gusto a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Begoña Lomelí y esta semana el tema que tenemos es el suicidio en Jalisco, así que esperamos su comunicación, esperamos su punto de vista. Vamos a hablar ya hablamos ayer acerca de políticas públicas, de los diferentes factores que están relacionados con el suicidio, y hoy tenemos invitados a los jóvenes, así que es importantísimo conocer el punto de vista de la juventud en Jalisco, porque 5 de cada 10 personas que se suicidan en el estado de Jalisco son jóvenes. Entonces, pues bueno, tenemos tasas de suicidio muy elevadas en nuestro estado a partir de los jóvenes, y es importante conocer los diferentes puntos de vista, conocer también formas de prevención, acción, etcétera. Así que también esperamos su comunicación, 3030-5307 y 01800-087-8807. Estamos en Twitter en @C7-Est Central. Ya les decía que están mesas de jóvenes, así que saludo con mucho gusto a Alaide Hurtado. Alaide es estudiante de Psicología de la Universidad de Guadalajara y esta tarde viene representando a la FEU. Bienvenida, Alaide, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Bienvenida. También saludamos con mucho gusto a Nayeli de la Torre. Ella es perteneciente a Iniciativas para la Identidad y la Inclusión y esta tarde es invitada del movimiento Yo Soy 132. Buenas tardes, Nayeli, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Con mucho gusto. También le damos la bienvenida a Abraham Arce, presidente del capítulo del Movimiento Nacional Crítica Sociopolítica, capítulo Jalisco. Perdón, Abraham, buenas tardes. Buenas tardes, Begoña. Gracias, como siempre. Saludo a mis amigas y amigos del panel y al auditorio que nos sigue. Gracias por estar aquí. Gracias. También damos la bienvenida a Fernando Jasso. Fernando representa Altavoz. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido. Oye, Begoña, gracias. Un gusto estar aquí de nuevo. Igualmente, gracias. Y también nos acompaña Francisco Salas del Frente Autónomo Universitario. Francisco, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Hola a todos. Gracias. Gracias a todos por estar aquí. Pues bien, hablando un tema tan delicado como es el suicidio en Jalisco y bueno, esta mesa de jóvenes, una palabra que cada uno de ustedes me dé. Las chicas es primer día que vienen con nosotros, entonces ya los demás ya saben cómo es esta dinámica, pero una palabra a cada quien le pedimos o un concepto corto para definir suicidio, prevención del suicidio en Jalisco. ¿Quieres decirnos, Alaide, con qué palabra la identificas o con qué concepto corto? Yo lo identifico con el concepto de foco rojo. Foco rojo. Ok, muchas gracias. Por favor, Nayeli, ¿tú cómo lo identificas? ¿Cómo defines? Desesperanza. Desesperanza. Muy bien. Abraham, ¿cómo lo defines tú? Alarmante y prioritario. Ok, alarmante y prioritario. Vamos a ver qué nos dice Fernando Jasso. Término del camino. Término del camino, ok. Y por favor, Francisco, ¿cómo lo defines? Mi palabra sería, mi concepto sería derivación del sistema. Derivación del sistema. Ok, bueno. Alaide, ¿por qué tú nos dices foco rojo? Brevemente, por favor, para definir prevención del suicidio en Jalisco. Bueno, yo creo que las cifras, como tú ya mencionaste, son muy importantes, sobre todo porque en México la gran mayoría de los habitantes somos jóvenes. Entonces, el hecho de que por cada 10 personas que se suicidan, 5 sean jóvenes, es verdaderamente un foco rojo y hay que ver qué es lo que está pasando con la juventud. Okay. Muchas gracias, Alaide. Nayeli, tú nos dices desesperanza. ¿Por qué eliges esta palabra? Brevemente, por favor. Elijo desesperanza debido a que el suicidio se da cuando las personas creen que no hay alternativa. Que los jóvenes, que son la esperanza, crean que no hay alternativas de desarrollo, es donde debemos poner la atención. La política pública de prevención es en la esperanza, en la calidad de vida. Ok, muy bien, muchas gracias. Por favor, Abraham, tú nos dices alarmante y prioritario. Alarmante porque según las cifras y vemos un comportamiento distinto a las regiones y a otros países del mundo, donde el suicidio se da principalmente en personas de la tercera o de la cuarta edad. Sí. En México y especialmente en Jalisco están elevándose los índices de jóvenes que se están quitando la vida. Por eso a mí me preocupa. Es para mí alarmante y prioritario en base a este comportamiento contrario a otras partes del mundo. Muchas gracias, Abraham. Fernando, tú nos dices término del camino, así defines. Es. Bien, a mí no me gustaría centrarme tanto en estadísticas, porque creo que al final de cuentas son números que sí son importantes y sí nos dicen muchas cosas y sí tenemos que hacerles caso, ¿no? Pero me gustaría mucho centrarme en la persona. En ese sentido, la persona se ve sin rumbo, dice, ya no tengo continuidad,
no tengo otra opción, mando un mensaje y el suicidio, ¿no? Por eso digo término del camino. Muchas gracias. Francisco Salas, tú nos dices derivación del sistema, por favor. Sí, creo muy brevemente que precisamente desde la perspectiva contraria y ensimismarse en el sujeto, no es casualidad que en las ciudades más pobladas del mundo, en los países capitalistas industrialmente avanzados, sea donde los índices de suicidio, por ejemplo, tengan las tasas más altas. Entonces, esto sin lugar a dudas vincula al sujeto con el entorno social en el cual se desarrolla y es una causa innegable de por qué los índices están tan altos. Okay, gracias, Francisco. Tenemos que ir a nuestro primer corte. De regreso seguiremos hablando de este tema, lo vamos a desglosar un poquito más. Y también de regreso los invito a hacer reflexiones de a qué factores ustedes consideran que se deban las altas cifras de suicidio en jóvenes. Y bueno, pues Jalisco, que si tomamos un poquito las estadísticas y términos, pues es el segundo estado donde más suicidios se cometen. Esperamos también su comunicación. ¿Usted a qué factores atribuye el suicidio en nuestro estado o el suicidio en general? Lo esperamos. 3030-5307 y 01800-087-8807. Vamos a nuestro primer corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Central. Continuamos. De regreso en su programa Estación Central, ya son las 5 de la tarde con 16 minutos. Y miren, estamos hablando de la prevención del suicidio en Jalisco. Tenemos unos datos que da la Organización Mundial de la Salud. Dice, tratar a las personas, bueno, más bien para prevenir el suicidio, se dice que hay que tratar a las personas con trastornos mentales y en particular a quienes padecen de depresión, de alcoholismo o de esquizofrenia, Fomentar un tratamiento responsable del tema en los medios de comunicación, formar a los profesionales de la atención primaria de la salud. Y a un nivel más personal, dice que solo un escaso número de suicidios se producen sin aviso. En la mayoría se dan avisos evidentes de las intenciones. Por consiguiente, deben de tomarse en serio todas las amenazas de autolesión. Además, la mayoría de las personas que intentan suicidarse son ambivalentes y no buscan exclusivamente la muerte. Finalmente, muchos suicidios se producen en una fase de mejoría, cuando la persona tiene la energía y la voluntad de salir adelante o para convertir sus pensamientos desesperados en una acción destructiva. Así que, pues son algunos datos que da la Organización Mundial de la Salud en relación a la prevención del suicidio. Este es nuestro tema esta semana en Estación Central y hoy están con nosotros los jóvenes, así que pues vamos a conocer cuáles consideran ellos que son los factores que se tienen o por los cuales se deben las altas cifras de suicidio en jóvenes. ¿Cuáles son estos factores que se pueden identificar? Mira, Begoña, Francisco Jasso. Fernando. Fernando Jasso, perdóname, Francisco Salas. Yo los separaría en dos muy importantes y me gustaría hacer puntuaciones en cada uno de ellos, ¿sí? Yo lo englobaría en culturales y sociales. Los culturales tienen que ver con la familia y ahí abrimos dos focos importantes que son adicciones y psicológicos, porque la familia es la estructura principal del sujeto. Cuando el niño nace, los papás son los que empiezan a mostrarles cuáles deben de ser sus valores, cómo debe seguir su vida. Entonces, si el chico tiene se le presenta alguna situación en donde debe identificar, tomar una decisión buena o mala, en caer en adicciones, el chico por la propia educación, por la cultura que tuvo en casa, va a poder afrontar esa problemática. Y en sociales, me gustaría hacer mucho hincapié en la educación y en la economía. Evidentemente, si no hay dinero en casa, si hay desempleo, no hay ambiente familiar. O sea, está ocurriendo actualmente que las madres salen de casa y los niños los cuida quién sabe quién, podría ser, no sé si la vecina o el vecino o nadie. Entonces, ellos ven cómo le hacen con su educación, porque los horarios ya no son de 8 horas, o sea, ya son de 9, 10, 12 horas, claro. ¿No? Entonces, la cuestión económica tiene un fundamental peso acá. Y sobre todo la educación, ¿no? O sea, uno en el aula lo que aprende son herramientas para protegerte del mundo que vas a enfrentar. Entonces, si no hay suficientes oportunidades educativas, el sujeto se encuentra perdido allá, ¿no? Yo creo que deberían en lugar de centrarse en buscar un hueso, las autoridades de la Universidad de Guadalajara lo que deberían de hacer es mejor preocuparse por ampliar más espacios educativos para prevenir esta situación. Muy bien, gracias, Fernando. ¿Alguien levanta la mano?
Bueno, Nayeli. focalizar un poco la discusión del suicidio en cuestiones educativas puede ser que si vemos las cifras, los que más se suicidan son profesionistas, ¿no? Entonces, estoy un poco de acuerdo con Francisco cuando dice es una derivación del sistema, porque el sistema cierra las oportunidades. Y también con Fernando cuando dice los núcleos familiares no están suficientemente sustentados. Cuando la OMS dice que el suicidio es causa, está focalizado en personas depresivas, hay que poner atención ahí. Solamente el 45% de los suicidios vienen por parte de personas diagnosticadas con depresión. La enfermedad mental no es sinónimo de suicidio. También hay que desestigmatizar esta cuestión. En este sentido, la labor de prevención del suicidio en política pública en México está muy limitada. Primero, si vemos en Jalisco, no hay un presupuesto definido para el SALME, es variante. La nueva ley de salud mental define, limita la actuación del SALME en acciones específicas de difusión, como si saliera un spot diciendo no te suicides, bastara para limitar la acción de la persona, ¿no? Entonces yo pondría esto en la mesa. Yo concuerdo con los compañeros en que el problema es un todo, ¿no? Parte de un todo, pero hablando de hechos específicos, precisamente es la falta de oportunidad laboral cuando salen de trabajar. Yo leí un párrafo de un estudio precisamente de la UDG que dice que en México hay una característica especial. Se suicida más quien tiene mayor preparación académica porque precisamente no tiene oportunidades de empleo, o si las tiene son empleos mal remunerados, además de las adicciones al alcohol y a la droga, que eso se puede dar en el ámbito de la violencia intrafamiliar, de la desunión familiar, de las crisis como pareja, crisis también familiares, además de que la OMS dice que también hay un alto índice en los jóvenes porque somos más impulsivos y además tenemos cierto arraigo en alguna edad hacia sobredimensionar el dinero, las cosas, el amor de pareja. Entonces también son factores que influyen. Yo estoy de acuerdo con que es parte de todo y que se debe trabajar más en la prevención porque los sistemas gubernamentales siempre trabajan en algunos aspectos de salud como reacción. Ya tienes el problema, lo atiendo en la medida de la posibilidad, ¿no? Alaide, tu punto de vista, factores. Bueno, yo retomando lo que decía Nayeli sobre las políticas públicas en cuanto a salud mental, yo considero que sí está muy sesgada, falta mucho, incluso el 13 de septiembre salió una nota en la que se mencionaba que en el antiguo Hospital Civil solo existen 2 camas para atender a niños con problemas de trastorno o con intento de suicidio, o sea, solo 2 camas de toda la población. Y creo que también los datos que podemos tener, como tú habías comentado, de que no podemos basarnos solamente en las estadísticas, pueden verse sesgados porque nosotros sabemos los datos del CEMEFO, pero realmente nunca tenemos claro realmente cuántas personas se suicidan, no tenemos claro realmente cuántos intentos de suicidio hay, porque esos mismos intentos de suicidio no se están contabilizando. Incluso para dar la atención psiquiátrica a una persona duran meses para darles una cita para atención, y lo que puede pasar en ese transcurso de meses, yo considero que debería ser una responsabilidad muy importante del sector de salud, porque además, ¿cómo es posible que en ocasiones nada más se admita a una persona a una institución psiquiátrica si ya tuvo un intento de suicidio? ¿Por qué esperar a que haya un intento de suicidio, que la persona atente contra su integridad para atenderlo? Ayer, por cierto, recibíamos una llamada que decía que había solicitado una cita y la tenía hasta el 2015, ¿no? Creo que eran como 6 meses. Y la persona decía, o sea, yo estoy reconociendo, tengo un problema, me siento mal, tengo una depresión, pero la cita me la dan hasta febrero, enero, algo así del 2015. Francisco Salas. Sí, creo que históricamente se ha cometido un grave error respecto al tema del suicidio, y es quererlo enfocar meramente al área médica, como cuestiones exclusivamente de trastornos mentales, de cuestiones de patologías psiquiátricas, y yo creo que ahí es donde está la gran raíz del problema, el hecho de que no querer hacer una investigación seria, no querer tomar el resto del panorama social, la influencia que tiene el entorno social en el sujeto para que las cuestiones se den de esa manera. La cuestión psicológica, psiquiátrica, me parece muy importante como medio de reacción inmediata cuando hay un problema detectado.
identificado, pero ese problema surge en un entorno y ese entorno está creando que el problema se agrave. ¿Y quién investiga eso? ¿Y qué medidas se toman en torno a eso? O sea, los casos depresivos se toman como cuadros para hacerle sus diagnósticos, pero el entorno social que está generando los cuadros depresivos, por ejemplo, cada vez más frecuentes, ¿quién lo investiga? ¿Quién lo analiza? Y a mí, en participaciones posteriores, yo sí quiero centrarme mucho en un fenómeno que toma la filosofía marxista, que es respecto a la alienación, y cómo la alienación está generando un daño muy fuerte en el sujeto, ¿no? Esta medida en la que nos cosificamos, en la medida en que se objetiva, se vuelve objeto el ser humano y busca como fin último los objetos y el dinero, lleva a una decadencia social que está teniendo sus repercusiones de esta manera. Nos vamos más hacia a lo grande. ¿Qué es lo que está generando? Tú lo dividías, Fernando, en dos cosas, ¿no? En lo cultura y lo social. Sí. Me gustaría nada más hacer una respuesta aquí rápido por la cuestión de la educación, que sí, evidentemente la educación nos advierte de que cuando el sujeto se da cuenta de lo que está viviendo, sí se frustra y luego no tiene una oportunidad ahí de la chamba, pues, puede acontecer una situación así. Pero sí creo muy puntualmente que la educación es la herramienta o la gasolina que va a hacer funcionar la tecnología y el crecimiento del país. Entonces, si no pensamos en educación, pues, evidentemente creo que estaríamos perdidos. No digo que sea englobado, son varios factores, yo los puse ahí, pero sí creo que la educación es muy importante. Sí. Alaide, ¿querías opinar? Yo coincido con lo de la educación, pero también quiero remarcar que la educación no es nada más obtener un título, ¿no? Sino que nos educamos también en casa, nos educamos en las calles, y lo que tú mencionabas es muy importante. Sí hemos llegado al punto en el que si tú no tienes si no estás aportando económicamente a la sociedad, no tienes ningún valor, lo cual para un joven que cuando tú egresas es muy raro encontrar trabajo de lo que tú estudiaste, no poder aportar económicamente, no poder desarrollarse como decidió que quería desarrollarse económicamente dentro de la sociedad, debe ser y es algo impactante, ¿no? No poder desarrollarse tal cual y sentir que por tanto no tienes valor, y ese sentimiento también es reforzado por la misma sociedad en la que se les trata pues como cualquier cosa, ¿no? Sí. Y en ese sentido, por ejemplo, a mí sí me gustaría nada más clarificar, estoy de acuerdo en lo de la parte de la educación, pero tampoco hay que mitificarla. La educación, a final de cuentas, está encuadrada en un sistema político-social. Y la educación, por ejemplo, tanto en casa como en las escuelas, va incitada precisamente a que si no obtienes dinero y no te vuelves rico y no eres un empresario o no eres una persona que haya tenido un desarrollo económico exitoso, tu valor como sujeto decrece. Entonces, eso no nada más viene desde casa, viene en la escuela y viene en el resto de los ámbitos. O sea, no podemos poner a la educación como un tótem cuando es parte de la estructura social en la cual se desarrolla. Que tiene que servir ese elemento, tiene que servir para modificar la estructura social, pues claro, y aquí hablamos de lo mismo. O sea, el hecho de que un joven sepa mucho, sea una gran persona, pero económicamente no tenga las herramientas para desarrollarse, no tiene por qué restarle valor. Sin embargo, en la sociedad actual, pues creo que un alto índice, me quiero imaginar, de casos de depresión vienen precisamente de ese factor, ¿no? Sé mucho, sé que soy una gran persona, pero como económicamente no tengo retribuciones, no valgo. Y empieza precisamente la desvalorización del sujeto para valorizar de mayor manera las cosas. Y yo no creo realmente que, insisto, un sistema de educación que está cuadrado dentro de un sistema social vea realmente eso, ni lo analicen realmente eso. Tenemos que ir a nuestro segundo corte. De regreso seguiremos hablando acerca de la prevención del suicidio en Jalisco y estrategias para prevenir el suicidio en Jalisco, estrategias que se identifiquen exitosas o no exitosas. Y bueno, también nos hemos ido más hacia atrás, qué es lo que está generando esta cantidad de suicidios en Jalisco. Esperamos su comunicación, 3030-5307 y 01800-087-8807. Vamos a nuestro corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 32 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Estación Central. Estamos hablando de la prevención del suicidio en Jalisco. En lo que se refiere al suicidio juvenil, especialistas coinciden en que las razones por las cuales los hacen más vulnerables
sobresalen, entre otras, la falta de oportunidades laborales y escolares, ya se platicó en esta mesa, empleos mal remunerados, ya se platicó en esta mesa, el consumo del alcohol y las drogas. Estos son en lo que los especialistas coinciden, entre otras razones, por lo que hacen más vulnerables a los jóvenes. 179 jóvenes jaliscienses en lo que va del año, del 2014, entre los 18 y 34 años, se han suicidado. Son 42 casos más respecto al mismo lapso de hace 3 años, del 2011. Entonces, son cifras más, cifras menos, pero bueno, es lo que nos da un panorama y lo que nos lleva también a decir, bueno, ¿qué estrategias están siguiendo? Ya hablamos un poquito de políticas públicas, pero ¿qué estrategias en cuanto a la prevención? Teniendo el sistema como lo tenemos, que también ya se habló en esta mesa, pero ¿qué estrategias se siguen tanto a nivel público o a nivel privado, en las familias, etcétera? Antes de este punto, tengo la llamada de José Antonio Navarro de San Isidro, Mazatepec. Nos dice, la causa central del suicidio es la falta de amor, la desconexión con esta. Todo el universo es amor. No intervienen los factores externos, simplemente la falta de amor es la causa principal para el suicidio. Porque si estamos bien con nosotros mismos, eso es lo que proyectamos. Muchas gracias, José Antonio Navarro, por tu comentario. Gracias. Begoña, yo nada más quería hacer una respuesta rápido, Fernando, porque no me quiero salir del esquema que traemos, porque sí estoy de acuerdo en que tiene que ver con más ámbitos, ¿no? Por eso metí los culturales y los sociales, me queda clarísimo, simplemente quería valorar la función que tiene la educación. Es todo lo que quería apuntar ahí. Después, los programas de ahora, se están dando capacitaciones, me parece, para personas que viven con alguna persona que tiene ciertas tendencias y suponen que con eso van a arreglar el problema. En lo personal, me parece que eso no sirve absolutamente de nada, porque cuando el sujeto va o ya tiene un accionar de esa manera, es como darle una píldora, pero ahí el problema ya está desbordado. ¿Sí? Tendríamos que atacarlo desde otra manera. Eso es lo que yo tenía, ¿no? Abraham, y Nayeli. Más que estrategia, en la mayoría de los gobiernos, veo programas de mitigación, ¿sí? Para ciertos aspectos de reaccionar ante un problema que ya se está. No hay una estrategia integral donde digas, ¿sabes qué? Hay que aportarle más a la educación entendida como información. El gobierno tiene información siempre y cuando tú te acerques a él o llegues con un posible trastorno mental que tú creas que estás enfermo o que llegues con una tristeza, una desesperanza, etcétera. Ahí está la información, ahí están los centros, los sistemas de atención a crisis, pero es una vez que tú acudes, ¿cuánta gente acude? ¿Cuánta gente está informada? ¿Cuánta gente va a tomar conciencia si ni siquiera la información tiene? Entonces, creo que sí debe de haber estrategias integrales, el gobierno tiene que ser proactivo de acercar la información a los estudiantes, a las familias, a las organizaciones civiles, con capacitación, con foros, con talleres, pero no solamente para cumplir en el ámbito de la mitigación. Claro. Eso yo así lo vería. La gente acude si se hacen pláticas, si se hacen foros, las personas acuden para recibir esta información, o sea, ¿son proactivas? Bueno, yo veo el ejemplo en el evento de Rock por la Vida, que es justamente un evento pues para hacer conciencia, ¿no? de lo que está sucediendo con la situación de suicidio, con los jóvenes. Pero yo no veo que la información le esté llegando a los jóvenes. Los jóvenes van al concierto y van a pasar un buen rato, pero entonces esa parte de la información del suicidio, si tú conoces a alguien, si tú mismo te estás sintiendo así, no está llegando la información, no está llegando de puedes ir a estos lugares a pedir ayuda. Hay muchos lugares a donde se puede ir a pedir ayuda, en los mismos centros universitarios de la universidad hay clínicas de apoyo psicológico en los que pueden ir y hay el precio no es caro, porque yo sé que a veces dicen, no, es que no me voy a atender porque es carísimo. Bueno, puedes ir a uno de esos centros y se te va a dar la atención conforme a como tú la necesitas, ¿no? Yo creo que las políticas están hechas para mitigar, para como intentar bajar los niveles de suicidio, porque incluso leyendo las medidas de la OMS era algo así como evitar que las personas tengan acceso a armas de fuego, evitar que las personas tengan acceso a venenos. ¿Cómo? O sea, eso no lo está combatiendo. O sea, te estás quedando en, pues vamos a intentar la manera de
pues de que no se maten. Ajá. Pero Quitarle todas las armas vamos blancas. a quitarle todas y las armas blancas, vamos Aléjale quitando todas sus cuchillos. herramientas, pero una persona que quiere suicidarse va a encontrar Con la eso o con manera de otra cosa. suicidarse. Lo vimos con Robin Williams. Ujú. Aún cuando le tenían monitoreado, en un minuto que lo descuidaron, Pues es que- cometió suicidio. Ujú. Y, pues no es la intención mostrar pues, el caso de alguien muy famoso, pero No, bueno, fue pero es algo muy reciente y a muy nivel mundial, reciente claro. y que resonó mucho por quién era y por cómo era y que decían, no, es que nunca hubiera imaginado. Ujú. Y ya cuando la familia dijo, es que sí había señales, ¿sí? Pero las mismas acciones para prevenir son realmente para mitigar. Yo no considero que existan acciones para prevenir el suicidio, sobre todo en jóvenes y en general. Nayeli, por favor. Yo no sé si alguien de esta mesa puso en Google me quiero suicidar en Jalisco. Yo lo puse, no salió nada. ¿No? Empezamos por ahí. Los sistemas de información donde están los jóvenes no existen. Los sistemas de vigilancia epidemiológica en México son muy deficientes. Decían hace rato, es que no sabemos cuántos intentos hay, pero tampoco sabemos cuántos depresivos hay, tampoco sabemos cuántos casos exactos de violencia intrafamiliar hay, tampoco sabemos cuántos casos en las universidades de bajo rendimiento escolar hay, porque no hay un sistema de vigilancia en este sentido estadística, no solamente epidemiológica. Ahí empieza la política pública. Cuando se diseñan las políticas públicas, se diseñan con los datos que tenemos. ¿Cómo vamos a diseñar algo si no hay datos? Ese es el Importante. principal medio. Se habla de que en Jalisco hay una red interinstitucional de prevención del suicidio. Buscas, no tienen página. Las instituciones que la conforman, tienes que meterte en Facebook por aquí, por allá para ver si salen. Es decir, la información no es accesible. Si van a los foros, vamos los que somos profesionistas del tema, ¿no? Claro. Francisco Igual, a mí me gustaría agregar en ese sentido, bueno, primeramente entender que una parte de los suicidios, no sé si sea la mayoritaria, creo yo que no, obviamente deriva de cuestiones de patologías mentales, ¿no? Trastornos psiquiátricos que al no ser atendidos a tiempo pues pueden derivar en algo más. Pero otra buena cantidad de suicidios no derivan de esa parte. Entonces aquí yo nada más me gustaría aclarar que ese tipo de suicidios son el resultado de ciertas problemáticas sociales. Si queremos tener, por ejemplo, un sistema de atención, tenemos que tener la atención centrada en las problemáticas sociales que están generando estos resultados. Porque querer centrar como el problema, el resultado del problema, ya nos está generando un error en la medida en la que atacamos la situación. Entonces, si vemos, por ejemplo, el factor económico como algo determinante, pues tenemos que ir a ver el problema económico y ya una de las derivaciones de los resultados vendría siendo el suicidio. Pero el problema es el factor económico y es lo que no se está atendiendo. Nayeli. Además del factor económico, muy Entre otros. vinculado al factor económico, tendríamos que resaltar la violencia. Al final de cuentas, el suicidio es la principal forma de violencia o la mayor que puedes cometer contra ti mismo. Porque ¿en dónde más podemos ver otra forma de suicidio sin ser directamente ahorcarse? Métete a una banda de narcotráfico. Voy a ganar dinero muy rápido, sé que me van a matar, pero al menos el tiempo, no tengo otras oportunidades y al menos el tiempo que viva, voy a vivir tranquilo. Y una vez más la alienación, ¿no? O sea, el claro. hecho del objetivo último de vida que tengo es el dinero, estoy dispuesto a arriesgar mi vida con tal de obtener eso que es más importante que ¿Que no mi es propia otra, vida. es otra forma de suicidio? Entonces regresamos otra vez, perdón, a lo sistémico. ¿Qué oportunidades le ofrecen al joven? Fernando. Bueno, y que a final de cuentas, vivir así, o sea, vivir en la pobreza, vivir en la violencia, vivir en la carencia, o sea, tu mamá está enferma y no tienes medicinas, ¿sabes qué? Me meto al narco, o sea, prefiero vivir bien un pedazo de tiempo, ¿no? A seguir viviendo esto que me parece que no es vida, ¿no? Sí, yo creo que esta problemática tiene que arrancarse de raíz, o sea, ya no hablamos del sujeto que llega ya con el dolor, con la súplica de que ya no quiere vivir más, no. Yo sí creo que va más atrás, como el eslogan que ponen de mereces estar bien, pues, digo, ojalá, ¿no? Desde chiquitos en casas que los papás tienen más de 2 turnos para trabajar, para poder tener una vida, quien los cuida.
que vives lejísimos de tu trabajo, ¿no? Y entonces tienes que hacer 2 o 3 horas para poder transportarte, estás fuera de casa, estás cansado, llegas a trabajar cansado, llegas a casa cansado también. Parte de todo lo que va viviendo la población y que estamos pues generando estas ausencias en casa. Sí, a veces se va perdiendo el sentido de la vida bajo todo ese tipo de rutina, ¿no? ¿Cuál es el La sentido de rutina. mi vida? ¿Hacia dónde va mi vida cuando ya la veo algo como totalmente mecanizado? Pues y eso también es creo que un factor central. Cierto. Dice Víctor Carrillo de Miravalle, las fechas claves de suicidio son los viernes para amanecer el sábado, el domingo para amanecer el lunes. Nos comenta Víctor, son fechas de suicidio que se tienen que evitar. Viernes para amanecer el sábado, domingo para amanecer el lunes. También en épocas, a principio Navidad del año y y a todo final del eso. año, ¿no? Y en agosto. En agosto yo también se elevan los había índices. visto eso, ¿eh? No, Pero sí, los fines al de- principio y... Ok. Elisa Razo de Tlaquepaque, todo esto se ha generado debido a la ausencia de los padres. Debería haber un psicólogo en cada escuela para que pudieran detectar cualquier tipo de señal en los Están niños desempleados. y poder ayudarlos, ya que sus padres no se dan cuenta realmente de lo que sucede con sus hijos. De regreso al corte tratamos estos temas, ¿están de acuerdo? Sí. Vamos al corte, estamos hablando de prevención del suicidio en Jalisco. Esperamos su comunicación. 3030-5307 y 01800-087-8807. ¿Cómo darse cuenta cuando una persona está pasando por un evento que puede llegar a terminar en un suicidio? Regresamos después del corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Rápidamente regresamos a su programa Estación Central, 5 de la tarde con 45 minutos. Estamos hablando de prevención del suicidio en Jalisco y agradecemos su comunicación. La verdad es que es muy vasta, agradecemos sus comentarios y nos dice el señor Diego Betanzos, le mandamos saludo a don Diego. La pérdida en el núcleo familiar ha generado inestabilidad mental en los seres humanos y eso nos lleva a intentar buscar el suicidio como puerta fácil para evitar los problemas. El punto de vista de don Diego Betanzos. Por su parte, Marisela Carrillo de Pinar de la Calma comenta, las personas que se suicidan está comprobado que es por falta de nutrientes en el cerebro. Por eso colapsa su sistema nervioso y sobredimensionan las cosas y los problemas. Por eso ven más grandes las cosas. También se da en personas adictas y con problemas de alcoholismo. Enrique Malta de Zapopan, una felicitación a los jóvenes. Yo sugiero que las peticiones y opiniones que están dando los invitados las lleven a cabo porque este problema de suicidios tiene que tener algún control, ya sea con campañas o algo. Gracias y bendiciones para todos. Enrique Malta, muchas gracias por sus comentarios. Yo Abra Marce. agradecer a Enrique y al comentario específico de Diego Betanzos, lo comentamos ahorita en el corte, es darle, revalorizar la vida y la comunicación en la familia, ¿no? Es una parte importante, volvemos a lo mismo, es un problema que se debe atacar de manera integral, haciendo cada quien su parte, el Estado otorgando educación, otorgando políticas públicas de acuerdo a datos que se deben de generar, pero la familia también es importante. Estas medidas de la OMS donde te dicen que hay que monitorear, hay que quitar, sí son de mitigación, pero también es un paso a que si en la familia tienes un monitoreo cercano, también te puedes dar cuenta. Quizá no llegar a que ya que lo veas solo, ya que lo veas deprimido, lo lleves a un centro, sino antes, ¿no? Con comunicación. Francisco Salas. Sí, retomando esta parte de la alienación que me parece un elemento central para entender el suicidio en la actualidad, Marx decía, ¿no?, que en la medida en la que se valoraba muchísimo más el mundo de las cosas y de los objetos, se desvalorizaba al sujeto. Y creo que ese es un elemento central de lo que estamos viendo ahora, ¿no? Cuando por un regaño de mamá, cuando por la falta de un permiso soy capaz de atentar contra mi propia vida, es porque hay una desvalorización total del sujeto y el objeto o los objetos sociales son los que están tomando la valorización. Sí. Entonces me parece central entender ese principio y ahí es donde tendría que estar la educación en casa, ¿no? Salirnos de la lógica del sistema de tener más significa que valgo más, aspirar a bienes materiales es el fin último de mi vida o la cuestión de la riqueza, ¿no? Mencionábamos como el caso del narcotraficante, como decía la compañera, si yo estoy dispuesto a arriesgar mi vida y la de mis seres queridos por tener mayor cantidad de objetos, si veo mi dinero como el fin último de vida, pues ¿qué clase de valorización tiene el sujeto, ¿no? Con la mano en la cintura se pega un tiro porque su vida no vale nada. Porque su vida vale solo en la medida en la que el dinero lo hace valer o los objetos lo hacen valer. Creo yo que ahí está el meollo del asunto.
Obviamente, hacer políticas públicas basadas desde esta perspectiva es ir en contra de la lógica del sistema mismo. Como porque está el sistema mismo nos dice, si no tienes, no vales. Y entonces sería ridículo pensar en un sistema, en medidas públicas que vayan en contra de lo que el sistema indica que tiene que ser y que es, creo yo, en gran medida la causa central de por qué se ha incrementado. Oye, que es un sistema económico mundial, ¿eh? Mundial, sí. O sea, no. Y por eso vemos las cifras tan elevadas Sí. en Europa, en Asia, porque a la medida en la que avanza la globalización, pues estos problemas también se globalizan, porque igual. son parte del sistema mismo. creo. Claro. ¿Quién? Nayeli, Una de las- Alaide, ¿quién? Bueno, perdón. Nayeli, después Alaide. Una de las llamadas decía, para prevenir el suicidio hay que reforzar los lazos familiares y otra decía, hay que ir a la escuela. Yo regresaría a este punto. ¿Cómo está el sistema educativo? Decían que pongan un psicólogo en cada escuela. Alaide sabrá, una terapia es 1 hora en un sillón, pero son muchas horas de pensar cómo se va a trabajar con esa persona. No puedes hacer terapias al mayoreo, en primer lugar. Después, a dejar todo en el sistema educativo nos tendría que llevar a hacer una revisión del modelo educativo. La escuela es la repetidora del sistema. Mientras que no haya una reforma educativa verdaderamente educativa, no laboral como esta, no tendríamos otras alternativas al suicidio. Sí, imaginémonos que hay un mundo ideal, que vivimos, no sé, en Dinamarca, que tenemos todas nuestras necesidades resueltas y que el frío no nos molesta nada. Y si aún así me siento tan triste y tan solo y tan débil que no quiero vivir, a pesar de tener una vida resuelta, es una decisión diferente. La perspectiva que tenemos en México es que no se quiere vivir porque mi vida no está resuelta, mi familia está separada, yo me siento solo, que ahí sí sería una cuestión de educación emocional, ¿no? No puedo enlazar relaciones verdaderamente significativas con otro. Hay un concepto en psicología que es resiliencia, que es la capacidad que tiene alguien para después de golpes duros salir adelante. ¿Cuántos de los padres de familia conocen esos conceptos? ¿Cuántos de los padres de familia no son también gente que se ha resignado a vivir? Claro. ¿Cómo transmites Sí. a tu hijo la alegría de vivir? ¿No? Alaide. Yo Alaide. quisiera retomar el comentario de la llamada sobre poner un psicólogo en cada escuela, y yo no lo considero la solución. Yo lo considero como otra manera de mitigar, porque a la escuela se va, desde casa se aprende y desde casa se educa. Y yo considero que gran parte del problema en todo el sistema educativo y también en la manera en que se enseña a casa es que la salud mental es un tabú. De la salud mental no se habla de que alguien se siente mal, no se habla de que alguien se está sintiendo solo, no se habla de me quiero suicidar o de hubo un familiar que se suicidó, simplemente no se habla, se enseña a que se calle. Y lo vemos incluso con los niños ahora, con este tema tan repetitivo del bullying, en el que ahora salen las campañas de, pues si te bulean, di que te sientes mal y ve y habla, pero en la acción es algo completamente diferente. Entonces, si a mí me llega una persona, si a mí me dicen, es que la solución es que pongas un psicólogo en cada escuela, pues no es la solución, porque también los papás no van a querer llevar al niño al psicólogo porque el niño no está loco. Claro, Porque el sinónimo del psicólogo es que está loco, cuando ese no es el sinónimo de psicólogo, ¿no? Y la gente se espera a que se rompan las cosas para quererlas arreglar. Y creo que la salud mental es como un carro, ¿no? Hay que estarle dando mantenimiento constantemente porque pues no podemos esperar a que se truene. ¿Sí? Nayeli, después Está bien las mujeres. Fernando y Abraham. Gracias. Nayeli, por favor. Algo muy sencillo. Tal vez al suicidio no se le presta tanta atención solo porque es el reflejo de lo desajustados que estamos como sociedad. No aprecio que mi hijo no es feliz porque no quiero reconocer que mi familia no es feliz. No quiero apreciar o reconocer que los jóvenes, porque incluso el secretario de Salud lo negó en una nota, no son tantos los suicidios, no se preocupen, que los jóvenes en mi estado se están suicidando porque no quiero reconocer cómo está la situación de mi estado. Negar y no prevenir el suicidio también es negar la propia situación de la sociedad. Es todo. Muchas gracias, Nayeli. Fernando. Pues sí, bueno, es andar un poquito en lo mismo y es hablar de la ilusión de vivir, ¿no? ¿Qué nos enseñan en casa para vivir?
yo también me iría un poquito más a la familia. Si pensamos que no tenemos más opciones en cuestión de política pública, si a lo mejor no se están haciendo los esfuerzos sociales que se necesitan, pues sí partir desde casa, ¿no? Que es la célula, me parece, más fuerte en el sujeto. El deporte, la educación, los valores. ¿Para qué? Para que el sujeto sea virtuoso en su totalidad, ¿no? Y que su manera de vivir o su ilusión de vivir tenga un más allá. No nomás quiero ser narco y ya, sino el más allá va, estudio, o bueno, no estudias, puede ser a lo mejor el mejor, Cirquero. ¿Qué te hace ser feliz? Exactamente. Sí, ¿Qué sí, te estoy de hace acuerdo con ser eso. feliz? Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que Que puede parecer muy sencillo, ¿no? Ay, piensa qué te hace feliz y hazlo. Bueno, Puede ser sí pero que por sí. ahí tienes que... Esa o vieja el mejor jugador de preguntita griega. fútbol, Vieja preguntita, ¿Qué perdón, te Fernando. hace feliz? o el mejor tenista del mundo, no lo sé. O sea, creo que mejor puede... paletero, o sea, sí, no estoy de importa. acuerdo, O albañil, pero sí, feliz. que te gusta, Yo estoy de claro. acuerdo, ¿eh? O sea, yo estoy de acuerdo. El mejor tianguero, no lo sé. Puede ser, pero que tengas una ilusión de vivir, que tengas un mañana, que digas, mañana voy a vender los mejores cacharros del mundo. Yo estoy completamente de acuerdo con eso, ¿no? Y eso se aprende en casa. Y uno aprende a ser virtuoso de todo eso desde casa. Y a revalorizarnos como sujetos, perdón. En ese sentido, o sea, yo le comentaba el otro día con unos chicos, ¿no? De esa situación de, bueno, si quieres ser albañil, pero de verdad te gusta la albañilería y quieres convertirte en el mejor albañil, ¿por qué tienes que ser segregado socialmente? ¿Por qué tienes que ser visto como un mediocre, como una persona no productiva, como alguien que porque no estudió es un ignorante? No tiene nada que ver. Y eso es lo que va hundiendo precisamente, y eso es lo que va hundiendo precisamente a los Claro. sujetos, ¿no? Sí. En esta baja valoración de sí mismo. Oye, que es una chamba impresionante ser albañil. Fíjate. Digo, no, cualquiera. Por favor, Abraham. Tener en cuenta 2 puntos. La escuela no sustituye, solamente orienta, ¿no? No sustituye a los padres. Y 2, también los que ya tenemos la oportunidad de ser padres, tomar la responsabilidad, porque luego heredamos complejos, prejuicios, estereotipos que nosotros tomamos. A ver, vamos siendo responsables, vamos viendo en qué estamos fallando y qué les vamos a heredar a nuestros hijos. Como lo dice nuestra amiga Alaide, hay que fomentar la salud mental, hay que mantener y hay que generar que la realización de nuestros hijos o de nuestros familiares no esté encaminada únicamente a lo económico. Gracias, Abraham. Dice Jesús Quesada, la base de los tequilas baratos es lo que desequilibra la mente de los jóvenes. Deberían hacer algo para sacarlos del mercado. Está relacionado con el consumo del alcohol, ¿no? Cortés Aceves, Iván Alejandro de Tonalá, deberían de hacer exámenes psicológicos a los jóvenes de secundarias, lo que ustedes llaman bullying, yo le llamo el reflejo de un hogar en conflicto. No queremos más asesinos como el de la estación Banderas, nos dice Iván Alejandro. Juan Carlos Mena, de la Colonia El Vergel, yo me he fijado que en días nublados y precipitación pluvial, los suicidios aumentan en porcentajes altos. Bueno, esto es Nayeli. una cosa neuropsicológica. Se recomiendan baños de sol de 5 minutos para generar vitamina D, etc. ¿No? Pero reducirlo a un funcionamiento neuropsicológico y generalizarlo Claro. es Es un regresar a la negación de los un error. problemas. Está ¿no? bien. Es Ciencia negar que no está positivista, pasando ¿no? Regresar algo. al positivismo y creer que todo tiene algo meramente orgánico, ¿no? Una razón nada más Sí, orgánica que- sin que el entorno social influya de alguna Y aún manera. así, si así fuera, no tendríamos respuesta. El sistema de salud está sobrepasado. Exactamente, aunque fuera ese el caso. Nos quedan 3 minutos para últimos comentarios, conclusiones, por favor. Para todos, 3 minutos, así que brevemente, muy brevemente. Sinteticen. ¿Quién dice yo? Abraham Arce. Yo rápidamente, como punto medular, la sensibilización del problema. Ver el tamaño del problema que tienen todos los gobiernos a nivel global del suicidio. 2, fomentar la salud mental. Y 3, generar mayor acceso a las prácticas de reacción, que son las que se tienen. Muchas gracias, Abraham. Gracias. Aleida Hurtado pide la palabra, finalmente. Bueno, yo creo que aparte de fomentar la salud mental, creo que es muy importante poner atención a lo que está pasando al alrededor y no tenerle miedo a hablar del tema. O sea, es normal tener miedo sobre hablar de un tema tan importante como es el suicidio, un tema tan fuerte, Doloroso, tan claro. doloroso que es no solo para las personas que lo viven, sino para una sociedad en la que te están diciendo algo está pasando porque tus jóvenes se están matando, ¿sí? Y creo que el primer paso es hablar de ello, porque si lo seguimos callando no vamos a poder avanzar en cuanto a políticas, en cuanto a educación, en cuanto a nada. Gracias, Aleida. Por Una favor, petición Nayeli, muy brevemente. concreta.
política pública colaborativa, no más políticas de escritorio, porque tenemos estas respuestas de acción. Vayan y acérquense con los jóvenes, vean dónde se mueven los jóvenes, vean qué alternativas hay para ellos. El suicidio se previene con trabajo, no con respuestas. Muchas gracias, Nayeli. Sí, yo me Fernando. saldría un poquito del panorama, como dicen, que ya está desbordado, de la persona que se suicida, y me iría un poquito más atrás y me iría a oportunidades para los jóvenes, ¿no? Hablaré en materia específica de políticas públicas, que quiten esa mentalidad para que tengan un porvenir o tengan una ilusión de vivir. Muchas gracias, Fernando. No, Por favor. Sí, al igual, final, muy Francisco brevemente, la cuestión del combate directo a la enajenación y a la alienación, en los sujetos. En la medida en que le demos otra vez la prioridad al ser humano como ser y no a los objetos que él ha creado o que le rodean, en ese momento vamos a cambiar la cosa. Y para que haya una medida realmente de fondo, que no sea meramente de acción en el problema, sino preventiva, pues tendríamos que hablar de una reestructuración total del sistema que encuentra su baluarte en la enajenación y en la alienación de los sujetos. Gracias, Francisco. Gracias a todos por haber venido a Estación Central. Gracias por la invitación. Mañana lo esperamos a usted un poquito después de las 5 de la tarde para continuar con este tema. Mañana estarán con nosotros especialistas, representantes de universidades y de asociaciones civiles. Lo esperamos a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Gracias, buenas tardes. Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Con la opinión de los expertos. Los comentarios y las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. De ninguna manera representan el punto de vista de C7 Jalisco. Se difunden como un ejercicio de pluralidad, diálogo y tolerancia. Derechos reservados C7 Jalisco 2014.